Buen día. Entonces empezamos la clase pasada a hablar de el tema de secuenciación de proyectos. Y entonces más bien definimos unas cosas relacionadas con proyectos, actividades, secuencias, camino más corto. Y metemos el tema de grafo. Entonces la idea es como no dejarlo en el aire, sino ver otras aplicaciones interesantes de grafo e inmediatamente aprender a usar una aplicación gratuita para manejar estos grafos. Entonces hablamos de un proyecto y entonces vimos dos formas de representarlo. Obviamente primero hay que definir las actividades, describirlas, definir cuál es el orden de las actividades y la duración de cada una de ellas. Vimos entonces un ejemplo de diagrama de Gantt, que es una forma de representar el proyecto, tanto las relaciones de las actividades como la duración de cada una de ellas y del proyecto total. Pero vimos también, o la mayor parte de la presentación pasada, hablamos de un grafo. Creo que una forma visual de representar de una forma más clara las relaciones de sucesores y precedencia entre actividades. Y empezamos a volver más complejos los conceptos, como la definición de los tiempos más tempranos para comenzar y finalizar actividades y también la definición de los tiempos más tardíos para comenzar y finalizar actividades. Vimos entonces una definición relacionada con el camino más largo o camino crítico, que es el que define la duración mínima del proyecto, pero también lo que es denominado holguras, es decir, lo que se puede tardar una actividad que no es tan crítica, y lo que tiene que ver con actividades críticas, que son aquellas que no se da margen para que tenga una holgura, es decir, de holgura cero. Hoy vamos a hablar entonces de grafos, pero es como si fuera un paréntesis en lo que nosotros pretendemos. Realmente esto fue pensado, o este tema se introdujo para hablar de cómo programar y secuenciar un proyecto. Y se introdujo entonces el tema o concepto de grafo, pero sin embargo sin ahondar en él. Lo cierto es que el tema de grafo tiene unas aplicaciones interesantes que considero pertinente, que es mejor que las sepan. Y de todas maneras también nos dimos cuenta que por medio de un grafo podemos planificar un proyecto. Así que en general vamos a hablar de grafo. Después vamos a ver este programa que sirve para resolver problemas relacionados con grafos. Y pues, aunque no necesariamente lo desarrollaremos, hablaremos cómo mediante el programa pues podemos reinterpretar un proyecto en forma de un grafo, y una vez establecido un proyecto como si fuera un grafo, entonces podemos aplicar cualquiera de los algoritmos disponibles para sacar información que nos va a ayudar para la planificación del proyecto. Pues, este es un capítulo que tiene bastante concepto matemático. Entonces, para no ahondar en eso, simplemente voy a darles una definición muy superficial, sin adentrarme en los detalles matemáticos de las definiciones. Bueno. Entonces dice, este capítulo está dedicado al estudio de teoría de grafos, un tema de mucha importancia en la construcción de modelos de situaciones reales. Como se dieron cuenta la vez pasada, el grafo lo que estaba representando era una situación real de un proyecto. Para ello se introducirán las definiciones básicas y se estudiarán casos importantes como árboles, longitudes de caminos y circuitos, entre otros. El grafo es el principal objeto de estudio de la teoría de grafos, donde se tiene un conjunto de objetos llamados vértices o nodos unidos por enlaces llamados aristas o arcos.
Los vértices pueden representar diferentes entes como ciudades, tareas a desarrollar, esto especialmente importante para nosotros, almacenes y puertos. Estas son otras situaciones que no es un proyecto, pero puede ser importante para el diseño y desarrollo del producto. Depende de si se presta o no. En este curso solo se trabajará con grafos finitos, dado que son los que tienen aplicaciones en problemas reales. Entonces, definición de un grafo dirigido. ¿Recuerdan lo que vimos la vez pasada? La vez pasada eran unos cuadros acá que representaban las actividades. Y las flechas eran flechas, es decir, no eran simplemente líneas, sino que tenían una cabeza de flecha que indicaba que iba de la actividad 1 a la actividad 2. Un grafo no dirigido es eso. No hay un orden de que el flujo de la actividad, o en general, el flujo de lo que sea, porque en general el grafo lo que puede representar es un flujo de lo que sea, no solamente de hacia dónde van las actividades, sino un flujo de energía, si esto fuera una red eléctrica, o un flujo de agua, si fuera un flujo hidráulico, ¿sí? Entonces, en general, va a representar cualquier situación. En este caso, un grafo no dirigido, pues no hay ningún orden de primero debe ir de aquí hacia allá o de allá hacia acá. Grafo dirigido fue básicamente lo que vimos en lo de secuenciación de proyectos, ¿sí? Y obviamente si hay una flecha que indica el orden en que va el flujo de la actividad, de energía, material, etc. Depende de qué sea lo que represente el grafo. Nos hablan entonces de grafos especiales. Este es un grafo completo y la definición es básicamente porque los vértices están relacionados con los demás vértices. Por ejemplo, 2 está tocando por medio de un camino o arista a 1, 4, 5 y 3. Pero si lo analizan, lo mismo sucede con los demás vértices del grafo. Grafo bipartido, como se dan cuenta, hay una bifurcación. En el caso de este, X se bifurca hacia Z y S. Subgrafo y subgrafo generador. Bueno, como el nombre lo indica, un subgrafo es simplemente una porción del grafo total. Entonces, nos damos cuenta que este es el grafo original. Y de ahí entonces se emplean los vértices 1, 2, 3 y 6 para definir un subgrafo dentro de él. Otros ejemplos. Noten que aquí la diferencia es que el grafo original es este y se ha empleado siguen siendo más casos similares al de acá. A partir de uno general que contiene más vértices y caminos, se define uno con menos vértices y caminos. De hecho, en este caso, me parece que tiene todos los vértices, sin embargo, no tiene la misma cantidad de caminos que el original. Entonces aquí las aristas es lo que definen como caminos. Pero hay otras definiciones. Caminos, camino simple, si no utiliza el mismo vértice más de una vez. Ciclo, es un camino en el que el vértice final coincide con el inicial en un ciclo que no se recorre dos veces la misma arista. No se repite. Un ciclo es simple, sí, exceptuando el vértice inicial, lo es el camino que lo define. Un tour o ciclo hamiltoniano es un ciclo simple que pasa por todos los vértices del grafo. Un subtour es un ciclo que no pasa por todos los vértices del grafo. Es como un subgrafo, solamente que está relacionado con el tema de secuencia. Debe haber un orden, un camino a seguir. Vértice alcanzable, donde un vértice U alcanza vértice B para que exista un camino de U a B. Vértices adyacentes, dos vértices UV son adyacentes, existe una arista o un arco entre ellos. Bueno,
Nuevamente, no me quiero adentrar en estas definiciones matemáticas, sino que quiero más que todo expresarlo en términos sencillos de expresar, para tratar de manejar el tema lo más práctico posible. Entonces, vamos a ver ya algunas de las aplicaciones. De hecho, ya vimos una. La clase pasada vimos cómo se emplea un grafo para representar las diferentes secuencias o interrelaciones de actividades de un proyecto. Pero vamos a hablar de otras representaciones. Dice, en la segunda parte de este curso se describirán algunos métodos heurísticos. Pensando en esa transición, se ha seleccionado el problema del viajante de comercio, TSP. Creo que en alguna clase les hablé de una heurística y se los definí como una regla tonta o fácil de seguir. Pero también hay definiciones más complejas como heurística o metaheurística. Entonces vamos de una vez a ver la distinción. Una metaheurística es un método heurístico para resolver un tipo de problema computacional, general usando los parámetros dados por el usuario. Entonces simplemente vamos a empezar con heurística, ¿no? Aquí dicen método para aumentar el conocimiento. La heurística queda a veces sepultada por la enseñanza. Es un procedimiento que intenta producir soluciones buenas o aproximadas a un problema de forma rápida, pero que carece de garantías teóricas. Bueno, no es precisamente algo muy analítico, sin embargo, es algo que te va a permitir alcanzar soluciones. ¿Qué es el método heurístico? Las reglas heurísticas son atajos que ofrecen decisiones más rápidas que los métodos tradicionales a resolver problemas computacionales en computación y en otras áreas. Podríamos decir incluso que se usan para realizar suposiciones fundamentadas. ¿Qué es la heurística según la RAE? Es la técnica de indagación y de descubrimiento. También según la RAE es en algunas ciencias la manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no rigurosos como por tanto reglas empíricas, etc. Entonces realmente lo que había mencionado la vez pasada no es del todo preciso. Una regla empírica o tonta por así decirlo que se basa en la experiencia podría ser parte de la heurística. En general la heurística es una técnica de indagación y descubrimiento para encontrar soluciones. ¿A partir de qué? De tanteo, reglas empíricas, entre otras. ¿Listo? ¿Por qué lo menciono? Porque muchos de los algoritmos para resolver un problema específico relacionado con grafos son heurísticas. Es decir, unos métodos sencillos para indagar y encontrar cosas. Pueden emplear reglas empíricas y sencillas. O lo que decía reglas tontas. Es decir, estas reglas tontas o empíricas terminan siendo algo así como uno de los elementos o criterios utilizados por la heurística para poder encontrar algo. Entonces vamos a ver. El problema del viajante de comercio lo denominan en la literatura como TSP. En inglés significa Traveling Salesman Problem. Dicho problema podría enunciarse del siguiente modo. Un viajante de comercio ha de visitar N ciudades comenzando y finalizando en su propia ciudad, conociendo el costo de ir a cada ciudad a otra. Determinar el recorrido de coste mínimo. Se pueden citar las siguientes razones por las que el problema del viajante ha recibido una especial atención. Resulta muy intuitivo y con un enunciado muy fácil de comprender. Es extremadamente difícil de resolver, por lo que resulta un desafío constante para los investigadores del área. Es uno de los más interesantes, de los que más interés ha suscitado en optimización combinatoria y sobre el que se ha publicado abundante material.
Entre las aplicaciones más importantes del TCP se destacan: recogida, robotización del material en almacenes, rutas de distribución, fabricación de circuitos integrados, instalación de componentes en ordenadores. Aparece como subproblema en otras aplicaciones. Es claro que la dificultad para resolver el problema depende del grado de complejidad con el que se aborde, la cual depende de la cantidad de restricciones operativas que se consideren. Bueno, esto ya tiene que ver con algo muy matemático, y realmente yo les dije que no quería hacer más complejo esto. Adicionalmente, ya sabemos cómo representar un grafo por medio de vértices, cajas, círculos que van a representar, por ejemplo, etapas de proceso o mejor dicho, actividades de un proceso en el caso de planificación de proyectos. Pero en general puede representar cualquier cosa. Y obviamente estas aristas con cabezas de flecha, es decir, flechas, para indicar la dirección o el orden entre actividades. Pero esta es otra manera de representar un grafo. Se define como la matriz de adyacencia. Y como el nombre lo indica, es una matriz que me establece las relaciones entre vértice y vértice. De tal manera que si dentro de la matriz aparece un 1, va a representar que al menos hay un camino entre esos dos vértices. Por ejemplo, de 1 a 2 y 1 a 3 hay un camino y un camino. Así que aparece de 1 a 2 un camino, de 1 a 3 un camino. Y así sucesivamente con los demás. Por ejemplo, de 2 a 4 hay 1, ¿cierto? De 2 a 4 hay 1. Pero noten que el 1 es para representar del vértice de origen al de destino. Entonces, mirando esta columna, va a representar los orígenes y estos van a representar los destinos. Si no hay un camino entre destino y origen, simplemente va a aparecer como 0. De 4 a 2 y de 4 a 5 y de 4 a 6 deberían aparecer 3. 4 a 2, 4 a 5 y 4 a 6. 1, 1 y 1. 3. Listo. Entonces esta es otra manera de representar un grafo. Bueno, aquí hablan acerca de conectividad entre los diferentes grafos. Hablan de grafos conexos. Hay una conexión. No conexos. Está claro que hay como una desconexión entre estas diferentes unidades. Bueno. ¿A dónde quiero llegar? Entonces, una de las cosas que vamos a hacer, está también la definición de un árbol. Dice, es un árbol conexo y acíclico. Conexo es básicamente porque sus vértices forman una estructura interconectada. Y acíclico es porque, como se dan cuenta, no es posible regresarse. Por ejemplo, de este origen, este vértice de origen, de viajar por acá y volver a regresarse sin repetir alguno de los caminos. Entonces no es acíclico. Entonces veamos en qué tipo de situaciones prácticas podemos usar el árbol para resolver algún problema específico. Vamos a ver si vemos. Bueno, aquí hay un ejemplo de una situación práctica en la cual nosotros podemos hablar de un árbol, que es simplemente un tipo de grafo no dirigido acíclico,
Sí. Entonces dice, en inglés suele denominarse SST. Significa Shorter Spanning Tree. En modelación con grafos, uno de los problemas que más interés despierta es el SST, dado que puede utilizarse, por ejemplo, para optimizar el diseño de redes de transmisión de energía. Entre los algoritmos se llama algo así como el árbol de mínimo coste, ¿sí? Se puede utilizar algoritmos para resolver este tipo de problemas. Entonces, está el algoritmo de Kruskal, en el cual no entraré en detalles, ¿sí? Pero digamos que este representa una red eléctrica y simplemente quiero saber de esta red eléctrica cuál sería el subárbol, o mejor dicho, la subred que tiene el mínimo coste para viajar entre vértices, por así decirlo. En este caso, los números que están asociados a estas líneas lo que representan es el coste de viajar de un punto a otro punto. Como no está dirigido, significa que yo me puedo mover de aquí a acá o de aquí a acá. Simplemente no está de forma explícita un orden que yo pueda seguir. Entonces es como si fuera simplemente una carretera en la cual yo puedo ir en dos sentidos. Entonces, pero en todo caso, esto podría perfectamente representar la longitud de la carretera. Si fuera, por ejemplo, en carro, una carretera de 5 kilómetros me va a producir un mayor gasto de combustible que una de 4, por así decirlo. Y este 1, 2, 3, 4, 5, 6 representan o estaciones o tal vez ciudades. Pero pues en el caso de red eléctrica podría ser simplemente transformadoras o centrales eléctricas. Entonces ya depende de cómo usted coja un problema de la vida real y lo reinterprete como un grafo. Pero si se da cuenta, es perfectamente válido. Lo hemos hecho para el caso de planeación de proyectos. Y ahora lo estamos haciendo para esto, que está más pensado, por ejemplo, para resolver un problema de transporte de electricidad. También puede ser un problema de transporte de flujo hidráulico o en general asociado a cualquier red hidráulica, eléctrica, neumática, etc. Entonces la idea en este caso, en este tipo de problema es, teniendo esta red, y estos son los números de las estaciones de esa red o vértices, y este es el coste para desplazarse o para ir de un vértice o una central a otra, ¿cuál sería la subred específica que contendría el menor costo de desplazamiento posible? Por decir algo, entre, digamos, el punto 5 y 6. Bueno, parecería que entre 5 y 6 de pronto directamente viajar a 9. Pero de pronto se quiere abarcar la mayor parte de la red, pero que eso me implique un costo mínimo. Eso también se puede aplicar para el caso de que yo quiera un costo máximo. En todo caso, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros de forma práctica? Hay unos algoritmos heurísticos esencialmente, que siguen unas reglas muy simples de seguir. No tienen una base analítica para funcionar, pero funcionan. Entonces, básicamente está basado en la experiencia. Solamente 3 pasos. No es que lo vayamos a desarrollar de forma manual. La idea de este tema que estoy dando el día de hoy es para resolverlo con ayuda del programa. Entonces, otro ejemplo de otro árbol. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. En el sentido de que vamos a dejar el tema de árboles
y de árboles de mínimo coste o de máximo coste, para hablar entonces nuevamente de grafos y específicamente de camino más corto. ¿Por qué? Esta cuestión de caminos más cortos y caminos más largos, lo hemos visto, está relacionado con la planificación del proyecto. ¿Lo recuerdan? De hecho, ¿cuál era la ruta crítica? Era el camino más largo. Pero este tipo de algoritmos también sirve para deducir caminos más cortos. Es decir, en voz baja nos va a ayudar a optimizar o a identificar caminos cortos o largos en un grafo específico. Entonces, por ejemplo, ahora, esto que le estoy explicando de camino más corto, realmente se refiere al coste entre actividad y actividad, o entre vértice y vértice, que en general lo que estoy diciendo lo estoy pensando o tratando de pensar siempre en términos de proyectos, pero es que en general un grafo puede representar cualquier situación, siempre y cuando lo puedas claramente definir por vértices y por caminos. En esto de formulación de proyecto nos dimos cuenta que es más lógico hablar de grafos dirigidos y no dejarlos abiertos o no dirigidos, como en el caso de árboles, ¿sí? Entonces, otra vez vamos a retomar el tema de grafos dirigidos para proyectos. Entonces, en este caso, digamos que este es el grafo que representa mis actividades de proyecto. Actividad 1, 2, 3, 4, 5. Y el número que está asociado a la flecha en general representa un coste. Hasta ahora estamos acostumbrados a definir la duración de la actividad aquí, en la actividad. Pero también lo podemos replantear de esta manera. 10, no solamente, esta flecha no solamente me va a representar la relación de precedencia o sucesora de la actividad, sino que también me podría representar la duración de la actividad entre 1 y 2. 10 o 50 o 10 entre estas actividades, etc. En ese caso, entonces la pregunta sería: ¿cuál sería el camino más corto o la secuencia de actividades que tenga menor duración? ¿Listo? Bueno, entonces hay un algoritmo de una persona llamado Dijkstra. Él ya murió. Este algoritmo o heurística, nuevamente, al igual que el caso anterior, se basan en reglas simples, empíricas, para llegar a encontrar la solución. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Les voy a presentar el programa de grafos y les voy a explicar entonces cómo usarlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar los caminos más cortos para este grafo dirigido, que perfectamente puede casar con nuestros problemas de planificación de proyectos. O podemos hablar también del árbol de coste mínimo de este árbol, que puede representar una red eléctrica, una red hidráulica, puede representar incluso ciudades y caminos, etc. ¿Esto? Bueno, vamos a resolver los problemas que están como ejemplo. En el caso de árbol, este es un árbol y la idea es llegar a esta solución sin emplear el algoritmo el algoritmo de la parte superior, cuyo desarrollo se encuentra acá y que requirió 6 pasos. En este caso simplemente lo que voy a hacer es dibujar este árbol y decirle al programa que me encuentre el árbol de coste mínimo de este árbol, empleando el algoritmo de Kruskal.
Vamos a buscar entonces el programa Grafo. En este caso lo instalé. Se llama Grafos. En el material que yo les envié, en la carpeta de grafos, hay un libro que describe el programa. Dice Grafos, software para la construcción de edición y análisis de grafos. Son unas 108 páginas, pero lo que recomiendo es que se vaya por el índice y busque simplemente la información que requiere en particular. ¿Listos? Cómo crear un grafo, cómo crear arcos o caminos, imprimir, exportar los datos del grafo. Pero lo importante es, más que hacer un grafo o un dibujito del grafo, es analizar los grafos o los algoritmos asociados a los grafos. Está el de Digistra, ruta más corta, árbol mínimo, pero también está la ruta más larga, camino crítico. Es decir, aquí ya vemos cómo podría ayudarnos el software de grafos para determinar los árboles más cortos o las secuencias más cortas de nuestro proyecto, y para también determinar las más largas, que son el camino crítico o que me establece la duración mínima de mi proyecto. También lo hay para el caso de árboles. Ejemplo del árbol mínimo, ejemplo del camino máximo. Bueno, ahí encontrarán de todo un poco. Entonces hay mucho más de lo que acabamos de explicar. También está acá el problema del viajante del comercio, etcétera. Entonces yo simplemente cumplo con decirles, será solamente la pestaña actual porque necesitamos esta para desarrollar nuestro grafo. Entonces ya abrí esto y esto es sencillo. Bueno, relativamente. Me costó trabajo volver a recordar esto, pero por ahí tengo el libro y básicamente lo que hice fue leer el libro. Entonces le damos nuevo, aparece esta cuadrícula. Entonces es fácil. Usted lo que le va a dar es clic derecho para añadir un nodo. Entonces, si lo quieres desplazar, pues lo puedes desplazar de esta manera con clic izquierdo sostenido y lo colocas donde te convenga. Entonces vamos a hacer, esto es unos vértices que forman como un triángulo. Entonces voy a colocarlos. Aquí voy a colocar el otro nodo, el del triángulo. Lo voy a colocar, bueno, voy a colocarlo acá para que haya cierta simetría. Ahí está. Pero voy a crear los nodos o vértices. Y después los caminos. Y después asigno nombres y costes. Después viene uno acá, otro acá. Y otro acá. Es decir, esto forma como un rombo. Pues voy a hacerlo. Vamos a poner uno acá, añadir nodo. No me quedó ahí. Añadir nodo. Y a colocar uno por acá. No me quedó donde quería. Lo desplazo hasta acá. Listo. Entonces lo de los caminos no es tan sencillo. Eso me costó bastante trabajo, pero va más o menos así. La idea es utilizar el clic izquierdo y el clic derecho para indicar origen y destino. Entonces en general el clic izquierdo del mouse va a definirme origen. Y después me acerco al siguiente nodo y defino destino. Añadir arco. Ahí está. El lío es que ahí
Como lo he agregado, entonces me define un arco dirigido. Pero yo después puedo editar eso. Recuerden que en este caso estamos representando una red donde me puedo desplazar de un punto hacia el otro. Así que no debe estar dirigido. Pero lo puedo modificar más adelante. Lo que voy a hacer es simplemente crear todos los caminos aristas o arcos. Y después los edito. Bueno, entonces añadir arco. Añadir arco. Bueno, estos están conectados. Aquí este está conectado con este. Voy a añadirle un arco. Lo mismo. Este está conectado con este. Un arco. Este va acá. Y este va acá. Entonces aquí y acá. Añadir arco. Aquí. Acá. Añadir arco. Aquí. No. Bueno, no importa realmente, ¿cierto? Clic derecho, añadir arco. Cuesta un poquito de trabajo como acostumbrarse a hacerlo de clic izquierdo, clic derecho. Pero no tiene nada del otro mundo. Entonces, según esto, este debe ir unido acá. Añadir arco. Añadir arco. Realmente la clave es clic izquierdo y clic derecho y entender que siempre que hay un vértice amarillo, ese va a representar el origen y el rojo va a representar el destino. Entonces siempre después te vas al destino y le das clic derecho para agregar el arco. Ahora, ¿qué hace falta? Hay que definir nombres de nuestros vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero también los costes de desplazarse de un punto al otro. Entonces, primero vamos con los nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces le damos clic derecho en editar nodo y vamos a ponerle en etiqueta 1. Se le pueden asignar valores para definir un problema más complejo, pero pues yo no le voy a asignar valores a mis diferentes puntos o vértices. Este es 2. Tres, 4, 5, 6. 3. ¿Sí? 4, 5, 6. 4. 5. 6. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Ahora hay que definir los costes. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Entonces, doy aquí. Le doy doble clic izquierdo. Les puedo asignar valores y costes, pero simplemente estoy concentrado en el coste de desplazarse de un punto al otro. Así que no voy a definir valores, sino simplemente coste. 1. 1, 1, 2. Entonces, aquí el coste es 1. Este es 2. Bueno, lo otro es que se me ha olvidado que estos grafos son no dirigidos para que sea un árbol. Entonces debo darle clic y definir aquí en la parte de abajo que esto no tiene ningún tipo de dirección. De esa manera ya no es dirigido.
Entonces tengo que hacer lo mismo acá. No es dirigido. Repito acá con doble clic izquierdo. Eso no era lo que quería. No es dirigido. Aceptar. Listo. Entonces me voy con los otros. 5, 2, 4, 3. 5, 4, 3, 2. Para recordarlo. 5. 4. Se me olvidó que era no dirigido. El 3 es este, porque el otro es 7. Tres. Y el no dirigido. Y el no dirigido y tiene un coste de 2. Este es de 7. Se me olvidó que era no dirigido. No dirigido, aceptar. 4.9. Coste de 4. No dirigido, aceptar. Coste de 9. Aceptar. Pero se me olvidó decir que era no dirigido. Entonces voy a decir aquí no dirigido. Aceptar. Listo. Bueno. Entonces lo otro. Una vez elaborado el grafo. Las principales opciones. Bueno, en este caso ya dejó solamente un grafo. En general es un grafo. Pero es un caso particular de grafo. Es un grafo no dirigido. Acíclico, es decir, un árbol que puede representar una red de cualquier tipo, hidráulica, neumática, eléctrica, una red de caminos, etc. Lo importante es esto: son las diferentes herramientas que tiene el programa para hacer los análisis. Tenemos análisis de árboles, obviamente aplica para un árbol. Análisis de caminos, que aplica para grafos dirigidos. Análisis de flujos. Análisis de rutas. Y configuración de análisis. La verdad es que en ese PDF principalmente nos vamos a meter solamente con análisis de caminos y con análisis de árboles. Y en este caso particular, de árboles. Entonces vamos de pronto a hacerlo más cercano para que se vea. Entonces, también me costó recordar eso. Pero básicamente la idea es como definir dos puntos de referencia para construir a partir de ellos el camino. Entonces, digamos, en la figura 318 se presenta un grafo con sus costes y un árbol generador de mínimo coste obtenido aplicando el algoritmo de Kruskal. Si usted lo desarrolla, podría encontrar otro árbol generador, pero con el mismo coste. Entonces la idea es como de generar una especie de secuencia de mínimo coste. Pero hay que darle contexto al programa. De a dónde me voy a mover. Entonces vamos a ver entre las opciones. Voy a decirle análisis de árboles. Así ya le he señalado qué es lo que voy a analizar. Voy a analizar todo el árbol. Entonces voy a decirle árbol de valor total mínimo. Algoritmo de Kruskal. Pero mire que también aplica para valores máximos. Y lo mismo, pero con otro algoritmo diferente al de Kruskal. Vamos al del mínimo porque es el del ejemplo que tenemos en el PDF. Listo. Entonces ahí me ha determinado un árbol. Y lo que arroja acá es
Esto es como la matriz de adyacencia. El coste del árbol, 12. Y la secuencia. Pero aquí nos está colocando en color rojo cuál es. Veamos. Entonces es esto, 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 esto y esto. Que es básicamente lo mismo que tenemos acá, ¿no? Sí, básicamente es lo mismo que tenemos acá. Entonces el recorrer es, al hacer ese recorrido, tiene un coste mínimo total de 12. Y prácticamente estamos tocando todos los vértices de la rec. ¿Sí? Te dirá, pero pues el mínimo es simplemente moverme de 5 a 6, pero eso cuesta 9. ¿Sí? Y solamente, y aunque sea el menor coste, no está tocando la mayoría de vértices. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Podemos corroborar si el coste total de moverse de un punto a otro es 12. Entonces vamos a empezar desde el punto 5 hasta el 6 por este camino indicado en color rojo. Hay 2 unidades. Después me muevo de 5 a 2 hay 2 unidades. De 2 a 1 hay 1, así que van 3. De 1 a 3 hay 1, van 4. De 3 a 4 hay 4, van 8. Y 8 más estos 4, de 4 a 6 van 12. ¿Listos? Bueno. Entonces ya con eso desarrollamos uno de los ejercicios para definir la red de mínimo, el árbol generador de mínimo coste. ¿Sí? Voy a representar un problema en general de cualquier tipo de red. Vuelvo, red de caminos, red hidráulica, red eléctrica, etc. Bueno, volvemos acá. Usted si quiere puede guardar los archivos. No recuerdo si yo le envié algo de eso. Pero lo graba como un archivo con terminación graph.ml. Entonces, básicamente eso es lo que se genera al guardar esto. Aunque también, si se dieron cuenta, en el manual del libro decía que eso se puede exportar los datos en Excel y otros medios. Lo puedes también imprimir. Bueno. Voy a simplemente a cerrar esto. Archivo. No voy a crear otro nuevo. Me imagino que me pregunta que archivo. Voy a abrir uno nuevo. Esto me estorba. Archivo nuevo. Si no ha grabado las últimas modificaciones, perderá los datos actuales. Pues sí, o sea, no lo voy a grabar. Eso no tiene mayor ciencia. Lo puede grabar donde sea que lo tenga ubicado en su computador para el resultado, que es lo que finalmente importa. Vamos a darle a aceptar. No me importa. No me importa eso. Ahora voy a pasar al siguiente ejercicio, que podríamos asociarlo sí a un problema de formulación y planificación de proyectos. Obviamente tiene tan poquitas actividades que yo podría hacer mis deducciones de forma manual, pero imagínense unos grafos de proyectos mucho más complejos con este. Entonces sería mucho más difícil determinar cuál sería el camino mínimo o el camino máximo. Recuerden, el camino máximo representaría la ruta crítica de mi proyecto. Entonces, esto es un pentágono. Lo que pasa es que tiene estos caminos internos. Pero entonces lo voy a crear de esa manera. Un nodo aquí. Vamos a crear un nodo acá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ponemos uno acá.
y otro acá. Acá. Ya tenemos nuestro pentágono. Aquí sí es importante definir la dirección del camino o de la arista de la flecha, porque es un grafo dirigido. Entonces, de 1 a 2, de 2 a 3, vamos a ponerle los nombres. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Uno, dos, 3, 4, falta este. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces, en cuanto a los caminos, recuerden, esto es de cuidado porque tienes que utilizar clic izquierdo, clic derecho para definir cuál es el comienzo y cuál es el final. Entonces va a ser, uno va a seguir esta ruta. Listo. Entonces vamos así. Vamos con clic izquierdo. Ya, ahí está. Entonces siempre me sitúo en el de color rojo porque ese va a ser mi destino. Y le voy a dar añadir arco. Ahora este va a ser del color amarillo porque es mi origen. Y este va a ser mi destino. ¿Cierto? De 2 a 3. Podemos aprovechar de una vez y colocar los costes. Este vale 10. Listo. 10. Puede ser que en el proyecto, entonces esto lo que represente no es solamente la relación de precedencia, sino también que hay una tardanza de 10 unidades de tiempo. Entonces, clic derecho, clic izquierdo, clic derecho. Añadir arco. Bueno, me preocupa que estén señalados varios amarillos. Entonces, si tiene dudas, bueno, clic derecho, añadir arco, no hubo problema ahí. 50 de coste para moverse de un punto a otro. De aquí a acá, de 1 a 5 van 100. Añadir un arco. Eso es lo que... La preocupación de que hayan tantos amarillos. Que de pronto se crea un arco donde no lo deseas. Ahí si hay un amarillo rojo ya sé que se va a crear un camino de aquí a acá. Siempre que me coloque en el rojo y le dé añadir arco. ¿Qué pasó? Bueno, hay un problema aquí. Ahí creo que ya debería permitirme. No. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno. Vamos a ver dónde lo puedo generar. Que no vaya a haber una inconsistencia. De 1 a 4. Eso es lo que pasa. Tiene que haber al menos un amarillo y un rojo. Así ya me va a salir mejor. Añadir arco. ¿Listo? Ese es de 30 unidades de coste. Puede ser, si fuera un grafo de proyecto, 30 días de duración. De 3 a 5. A ver. Otra vez con la doble marcación. Listo, ya ahí está mejor. Voy a decirle que 5, añadir arco y ese vale 100.
2 y 60. Faltan 3 caminos todavía. Por ejemplo, de aquí a acá me falta. Entonces voy a ver. Listo. Añadir arco. Vamos a ver cómo es el cuento. Añadir arco. Ese es de un coste de 60. Me faltan 2 caminos. Este y este. No, mentiras. Falta este de 10 que va de 3 a 5 y otro de 4 a 3. Vamos a ver con el de 3 a 5 que vale 10. Perfecto. Listo, de 3 a 5 que vale 10. No, ahí estoy tocando el que no quiero. Listo, ahí. Ese vale 10. Y me falta por último este camino que es entre 3 y 4, que realmente está dirigido de 4 a 3. Y tiene un coste de 20. Entonces doble clic de 20. Y ahí está. Entonces supone que este es el subgrafo más corto desde 1. Pero hay que señalarle a dónde que quieres que te lo deduzca. Vamos a pensar que sería el camino más corto entre 1 y 5. Debería entonces obviamente generarte esta ruta. Para eso entonces, note que si yo entro acá, él me va a arrojar, sí, los algoritmos de Dijkstra, pero tienes que definir cuál es el origen y el destino. De otra manera, él está confundido. Sabes que hay un origen y un destino cuando está marcado uno amarillo como origen y el otro como rojo. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que indicarle al programa cuál va a ser mi origen y cuál va a ser mi destino. Mi origen va a ser este. Y mi destino va a ser 5. Una vez eso, simplemente vienes acá y eliges qué quieres. El camino mínimo, el camino crítico que es el máximo. Vamos a decirle el mínimo para ver si obtenemos lo mismo que el PDF de ejemplo. Listo. Entonces ahí dice que primero tengo que moverme de 1 a 4, de 4 a 3 y de 3 a 5. Uno diría, pues yo puedo moverme de 1 a 5. Sí, pero eso me produce un coste de 100. Mientras que de 1 a 4 son 30, de 4 a 3 van 20, de 3 a 5 van 10. Y eso sería 30, 50, 60. Entonces, los resultados deberían estar así. 1, 3, 4, 30, 10, 20, costo total 60. Esta es la matriz de adyacencia de los arcos de mínimo coste. Listo. Eso sería. Entonces veamos el PDF. Y el PDF muestra eso. 1 a 4, 4 a 3, 3 a 5. ¿Por qué aparece acá? Pues simple. Se hizo un análisis de cuál es la ruta más de coste mínimo de 1 a 2. Ahí se ve claritico que si me muevo de 1 a 2 directamente, nada más hago un costo de 10. Las otras rutas tienen un coste mayor. Por ejemplo, podría llegar a 2 por medio de 1, 4, 3 y 2. Pero miren, aquí ya voy 30 y eso supera los 10. Podría entonces preguntarle también por cuál sería la ruta más, la de mayor coste. ¿Cuál sería? De 1 a 5. De 1 a 5
la ruta cambiaría, por ejemplo. Ya no sería esta ruta que está acá, sino que sería directamente de 1 a 5. Puedo preguntárselo, de hecho. ¿Cuál es el camino crítico? Este, el de mayor coste. Para lo que hablamos de proyectos, es la de mayor duración. Y si los costes de las flechas representan las duraciones entre actividades, es obvio que de 1 a 5 representaría la mayor cantidad de tiempo. Pero recuerden, estos grafos siempre representan una situación. Bueno, usted es el que le tiene que dar el sentido físico de lo que representa el grafo. Esencialmente, y si se dieron cuenta en el PDF, todo lo que está relacionado con grafos son básicamente definiciones de tipo matemático. Son unas entidades matemáticas que representan una situación real. La parte física y real se la tiene que dar usted por analogía. Bueno, con esto entonces yo termino esa clase de grafos como para darles una herramienta adicional para resolver problemas relacionados con grafos. Por ejemplo, quiere maximizar o minimizar una red hidráulica, neumática, eléctrica, una red de caminos o de flujos en general. Entonces tiene que construir un árbol que represente su red. Y entonces emplea análisis de árboles. Si quieres un más directo, entonces aquí estamos hablando de análisis de flujos directamente. Pero en el PDF no está teorizado a qué se refiere con estos flujos. Entonces la invitación sería a que leyera más acerca de el algoritmo de Ford-Fulkerson. O tienes un grafo dirigido que perfectamente puede representar las actividades de tu proyecto, puedes emplear esto. Algoritmo de Dijkstra. Y es el análisis de caminos. No voy a grabar esto porque se dan cuenta no es tan complicado desarrollar esto para este tipo de ejemplos que no tienen o no revisten mayor complejidad. Obviamente se dieron cuenta en los ejemplos de planeación de proyectos que había unos grafos más complicados que esto. Entonces, para esos casos recomendaría que una manera de resolverlos, en vez de hacerlo manualmente, es utilizar el programa para encontrar cosas como rutas críticas o caminos más cortos. Bueno, muchas gracias por la atención. La idea sería entonces retomar el problema de secuenciación con estos dos últimos temas. Pero la idea es empezar a utilizar ya la herramienta de grafos o el project. Y ya esto tiene que ver un poquito más con la parte de recursos, porque hasta ahora hablamos de organización de actividades en un proyecto, pero sin considerar cosas como los recursos fuera del tiempo o la duración de la actividad. Habrá que tener en cuenta cosas como los recursos que pueden ser trabajadores, maquinaria, materiales. Sin embargo, no vamos a complicarnos con definirles costos específicos, sino que nos vamos a concentrar en definidos los recursos, cómo podemos organizar el orden de las actividades. Para definir los costos específicos y después fusionar eso con un proyecto, por ejemplo, hablaremos de la evaluación económica del desarrollo de productos. Entonces, vamos nuevamente con el tema de secuenciación, pero en la próxima lección. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.